Ah, qué lindo verlos todos. La verdad que hacía mucho que no venía. Este, bueno, buenas tardes, noches, no sé qué, si tardes o noches. Bienvenidos a una nueva jornada del dispositivo de lectura de los textos de Jacques Lacan en su retorno a los textos freudianos. El recorrido por estos textos en este dispositivo de trabajo, para aquellos que realizan esta experiencia, tiene como resultado una sorpresa. A lo largo de todos años, esta sorpresa se fue renovando, que es el hallazgo de conceptos clínicos que comienzan a decir otra cosa que aquello que a cada uno le había dicho hasta ese momento. Y especialmente el encuentro con elaboraciones teóricas que se revelaron eficaces para acompañarlos en la dirección de la cura y extraer de estos seminarios y de los textos de Freud los nudos esenciales en cada momento. La jornada entonces es un momento propicio para transmitir los efectos de sumergirse en los diferentes textos y la posibilidad de intentar responder a las preguntas que cada uno de ellos le plantean. Sabemos que el escrito que surge del trabajo realizado constituye un momento de concluir, pero también a su vez es una tarea que renueva un nuevo tiempo de elaboración, un nuevo tiempo en esta obra tan vasta que es la de Jacques Lacan y Sigmund Freud. Hoy escucharemos entonces cómo los participantes pudieron apresar la lógica de cada seminario. En esta oportunidad, el seminario 8, la transferencia, y el seminario 9, la identificación. Seminarios elegidos por cada uno de los participantes. Las diferentes vueltas que los participantes fueron realizando de la lectura en estos seminarios fueron necesarias, vueltas y vueltas y vueltas, se reunieron a volver a escribir el texto, se reunieron a ponerse de acuerdo nuevamente, así que son nuevas vueltas y seguramente después de esta jornada la van a volver a leer, ¿no? Así que así pasa en cada jornada, por eso digo que es muy probable que luego que uno presenta algo, aparecen cosas nuevas que hacen que uno vuelva sobre el mismo seminario. ¿Para qué? Para aprender lo incomprensible de esta teoría que es tanto de Freud como Lacan, no le hicieron fácil. Y ellos nos han legado esta manera de aprender los conceptos. Escucharemos entonces un corto texto de cada grupo que pudo construir para esta ocasión, no sin el esfuerzo, seguramente, de lograr un acuerdo entre los diferentes participantes. Les auguro una muy buena jornada y gracias por participar. Quienes participan y se van acercando, para los que vienen por primera vez o están en el Zoom por primera vez, el modo de funcionamiento que tenemos es leer el escrito de 3 grupos. Tenemos uno del seminario de la transferencia, 2 grupos del seminario la identificación. Luego de eso, yo empiezo a hacerle preguntas a cada uno de los textos y vamos abriendo los conceptos que ahí se desarrollan. Eh, Generalmente no abrimos las preguntas a la gente que no participa de estos seminarios porque es un trabajo que nos permite ir elaborando en cada jornada lo que se presenta aquí. Bueno, vamos a comenzar con el seminario de la transferencia, que participan Romina Arzola, Marina Francisco, Griselda Knodel, Victoria Lepore, Constanza Pierucci y Cristina Rena.
donde puedan. Si pueden allá, allá y si no, acá. Me parece que no se puede tapar, ¿no? La pantalla, ¿cómo es? ¿No hay problema? Bueno. Eh, Seminario La Identificación. Nahuel Berro, Sergio Blanco, Noemí Borrás, Vanessa Elman, Mariano Mantovani, Silvia Osuna. Tengo todos. Gracias. Y el otro seminario de la, estamos todos. El otro seminario de la identificación están Paula Benítez. Me parece que si se quedan acá y se corren, ¿no? Los que están en la primera fila van un poco más atrás y quedan los que presentan. Paula Benítez, Sonia Gómez Villafañe, Sandra Murana, Adriana Pesile, Silvia Smith, Gabriela Bota. Bueno, estamos todos. Bueno, comenzamos entonces con el texto Psicología de las masas y análisis del yo de 1921 de Freud, que lo tomó el seminario La Transferencia de 1960-61. ¿Quién lee? Vos. Me dijeron que hay que agarrar el trabajo para que no se baje el volumen. Hola. Bueno, Freud nos dice que el psicoanálisis conoce la identificación como la más temprana exteriorización de una ligazón afectiva con otra persona. Desempeña un papel en la prehistoria del complejo de Edipo al que contribuye a preparar. Toma al padre como su ideal. La identificación con el padre se convierte en la precursora de la ligazón de objeto que recae sobre él. La primera ligazón es posible antes de toda elección sexual de objeto. El objeto se ha perdido o ha sido resignado. Después se lo vuelve a erigir en el interior del yo, y el yo se altera parcialmente según el modelo del objeto perdido. La identificación es parcial, limitada en grado sumo, pues toma prestado un único rasgo de la persona objeto. Lacan se pregunta, ¿cómo situar cuál debe ser el lugar del analista en la transferencia? ¿Dónde sitúa el analizado al analista? No hay coincidencia entre lo que el analista es para el analizado al principio del análisis y lo que el análisis de la transferencia nos permitirá desvelar en cuanto a lo que está verdaderamente implicado, por el hecho de que un sujeto se comprometa en esa aventura que no conoce del análisis, aventura que se entabla sobre el malentendido. ¿Puede ser el analista indiferente a lo que es su posición verdadera? Que sepa algo de las vías y de los caminos del análisis no basta, lo quiera o no, para ponerlo en ese lugar. El analista no es el único analista. Forma parte de un grupo, de una masa, en el sentido que tiene este término en el artículo de Freud, aplicándolo a la función del analista hacia la imagen que él puede hacerse de ella. Esta imagen se sitúa en el punto que nos enseña a aislar, el ideal del yo. Se ha dicho que el analista ocupa para el analizado el lugar de su ideal del yo. Es verdad y es mentira. Es común que un sujeto instale allí posiciones al mismo tiempo fuertes y confortables del tipo de las resistencias, pero donde más ocurre es en el inicio de ciertos análisis. Ello no significa que el analista pueda quedar para nada satisfecho.
El analista, él solo y dueño del lugar, es puesto frente a su acción. Se trata de la profundización, el exorcismo, la extracción de sí mismo, indispensable para que tenga una justa percepción de su relación con la función del ideal del yo, en la medida en que esta función se sostiene en el interior de la masa analítica. ¿En qué sentido se dice que el yo del analista es un yo ideal? En un sentido muy distinto del de ideal del yo, ya que el deslizamiento de sentido de este par de significantes, yo ideal, traduce algo distinto, una verdadera implicación subjetiva del analista. Un efecto de esta clase no es más que un taponamiento. Lacan enseña que se trata del efecto de un discurso. No produce el mismo efecto a los pacientes que se les aporten síntesis o claves que se esgriman frente a ellos ciertos significantes. Nos propone analizar la comunidad analítica en cuanto más organizada por el ideal del yo analítico e interpelarla respecto a lo que altera la pureza de la posición del analista frente a aquel de quien es garante, su analizado, en la medida en que él mismo, el analista, se inscribe y se determina por los efectos resultantes de la masa analítica. La función del gran otro debe estar implicada en las elaboraciones del narcisismo, respectivamente connotadas como ideal del yo y como yo ideal. Elaboramos de otra forma el campo del imaginario y sus efectos. En el texto de Freud, los dos primeros modos de identificación fundamentales, la identificación se produce siempre por Einer Sicher Sub, lo cual no significa que este rasgo único esté por este hecho dado como significante. Posiblemente sea un signo. Hace falta que sea ulteriormente utilizado o que esté en relación con una batería significante. Pero lo que define a este Einen Sicher Zug es el carácter puntual de la referencia original al gran otro en la relación narcisista. La mirada del gran otro se interioriza mediante un signo. Este punto, I mayúscula del rasgo único, signo del asentimiento del gran otro, de la elección de amor, sobre el cual el sujeto puede operar si se encuentra a su disposición. Mientras el ideal del yo es una introyección simbólica, el yo ideal es el origen de una proyección imaginaria. Se trata de la respuesta que el analista debe dar para cumplir con el poder de la transferencia. Debe ausentarse de todo ideal del analista. ¿En qué debe consistir la Versagum del análisis? El analista le rehúsa al sujeto su angustia, la suya, y deja desnudo el lugar donde es llamado como otro pequeño para dar la señal de angustia. Para el analista es conveniente tener algún deseo bien provisto. Escuchamos ahora el seminario 9 de la identificación que tomó Psicología de las Masas y Análisis del Yo. ¿Quién lee? No. ¿Quién lee? Sí, primero, ¿los dos tomaron el mismo texto? Ah, bueno, el de Nahuel Berro, Sergio Blanco. Bueno. Sigmund Freud define la Sigmund Freud define la identificación como la más temprana exteriorización de una ligación afectiva con otra persona. Desempeña un papel en la prehistoria del complejo de Edipo. Desde el comienzo mismo, la identificación es ambivalente. Puede darse vuelta hacia la expresión de la ternura o hacia el deseo de eliminación. Se comporta como un retoño de la primera fase oral de la organización libidinal, en la que el objeto anhelado y apreciado se incorpora por devoración y así se aniquila como tal. La identificación con el padre se convierte en la precursora de la ligación de objeto que recae sobre él, pues, que es muy... No sé.
Decirle que no. Vale, espera, decirle que no. Bueno, la identificación con el padre se convierte en la precursora de la ligazón de objeto que recae sobre él. Puede ser la misma que la del complejo de Edipo, que implica una voluntad hostil de sustituir a la madre, y el síntoma expresa el amor de objeto por el padre. Realiza la sustitución de la madre bajo el influjo de la conciencia de culpa. Has querido ser tu madre, ahora lo eres al menos en el sufrimiento. He ahí el mecanismo completo de la formación histérica de síntomas. Dice Sigmund Freud que la identificación es la forma primera y la más originaria del lazo afectivo. Bajo las constelaciones de la formación de síntoma, vale decir, de la represión y el predominio de los mecanismos del inconsciente, sucede a menudo que la elección de objeto vuelva a la identificación, o sea, que el yo tome sobre sí las propiedades del objeto. Es digno de notarse que en estas identificaciones el yo copia en un caso a la persona no amada y en el otro a la persona amada. Tampoco puede dejar de llamar la atención que en las dos la identificación es parcial, limitada, pues toma prestado un único rasgo de la persona objeto. Hay un tercer caso de formación de síntoma particularmente frecuente e importante, en que la identificación prescinde por completo de la relación de objeto con la persona copiada. Por ejemplo, si una muchacha recibió en el pensionado una carta de su amado secreto, la carta despertó sus celos y ella reaccionó con un ataque histérico. Alguna de sus amigas que saben del asunto pescarán este ataque, como suele decirse, por la vía de la infección psíquica. El mecanismo es el de la identificación sobre la base de poder o querer ponerse en la misma situación. Se puede sintetizar del siguiente modo lo aprendido de estas tres fuentes. En primer lugar, la identificación es la forma más originaria de ligazón afectiva con un objeto. En segundo lugar, pasa a sustituir a una ligazón libidinosa de objeto por la vía regresiva mediante introyección del objeto en el yo, por así decir. Y en tercer lugar, puede nacer a raíz de cualquier comunidad que llegue a percibirse en una persona que no es objeto de las pulsiones sexuales. Jacques Lacan retoma el concepto freudiano de la identificación e introduce un aporte para pensar en la constitución del sujeto. El trazo unario como tal es el soporte de la diferencia. Designa el trazo unario esa función de palote como figura del uno, en tanto que no es más que un trazo distintivo. Trazo justamente tanto más distintivo cuanto que está borrado en él casi todo lo que lo distingue, salvo por ser un trazo. Acentúa este hecho de que cuanto más semejante es, más funciona no como signo, sino como soporte de la diferencia. Jacques Lacan señala esta función del trazo unario, hace de él la figura develada de este Ensinger-Zug de la identificación, puntualizando que se trata de la identificación de la segunda especie. Es precisamente como conclusión de la definición de la segunda especie de identificación que él llama regresiva, en tanto que está ligada a algún abandono del objeto que define como el objeto amado. Es siempre en alguna medida ligado al abandono o a la pérdida de este objeto que se produce. Lo dice Sigmund Freud, esta especie de estado regresivo donde surge esta identificación con algo. Es muy notable que este tipo de identificación en la que el yo copia en la situación unas veces el objeto no amado y otras veces el objeto amado, en los dos casos esta identificación es parcial, altamente limitada, que es solamente un trazo único de la persona objetalizada que es tomado. En lo que concierne a la función de la identificación, lo que ocurre esencialmente a nivel de la estructura. Y la estructura es lo que Jacques Lacan ha introducido especialmente como especificación, registro de lo simbólico.
El segundo grupo, que también tomó Psicología de las Masas y Análisis del Yo, el capítulo 7, la identificación. ¿Quién lee? Bueno, buenas tardes. Lacan enuncia que el tercer modo de identificación es ese en el que el sujeto se constituye como deseo del gran otro. Se constituye allí como ese modo de identificación original que Freud nos enseña en ese punto bajo la forma de lo que nos es dado en nuestra experiencia clínica, especialmente a propósito de esta forma tan manifiesta de constitución del deseo que es el de la histérica. Lacan toma la identificación histérica expresada por Freud en Psicología de las Masas. Allí, Freud afirma que hay un tercer caso de formación de síntoma, en que la identificación prescinde por completo de la relación de objeto con la persona copiada. Por ejemplo, si una muchacha recibió en el pensionado una carta de su amado secreto, la carta despertó sus celos y ella reaccionó con un ataque histérico. Algunas de sus amigas que saben del asunto pescarán este ataque por la vía de la infección psíquica. El mecanismo es el de la identificación sobre la base de poder o querer ponerse en la misma situación. Las otras querrían tener también una relación secreta y bajo el influjo del sentimiento de culpa aceptan también el sufrimiento aparejado. Sería erróneo afirmar que se apropian del síntoma por empatía. Al contrario, la empatía nace solo de la identificación. Y la prueba de ello es que tal infección o imitación se establece también en circunstancias en que cabe suponer entre las dos personas una simpatía preexistente todavía menor que la habitual entre amigas de pensionado. Uno de los yo ha percibido en el otro una importante analogía en un punto, en nuestro caso, el mismo apronte afectivo. Luego crea una identificación en este punto e influida por la situación patógena, esta identificación se desplaza al síntoma que el primer yo ha producido. La identificación por el síntoma pasa a ser así el indicio de un punto de coincidencia entre los dos yo, que debe mantenerse reprimido. Dice Lacan que la identificación debe ser formulada en relación con el fantasma. Afirma que la histérica nos muestra bien cuál es la distancia del objeto al significante. La histérica se identifica al deseo del gran otro en el que se orienta y el que la ha puesto en coto. Lo que las afecta son las emociones consideradas bajo la pluma de Freud como embrolladas en el significante y retomadas como tales. Todas las emociones confirmadas, las formas, son sino inscripciones ontogenéticas que revelan como expresamente equivalentes a los accesos histéricos lo que es recaer en la relación al significante. Las emociones en la histérica nos muestran que ella se encuentra tras la huella del deseo, en ese carácter netamente imitado, fuera de época, en el que uno se engaña y de donde sale esa presunción de falsedad. La histérica no puede hacer otra cosa que buscar el deseo del gran otro, allí donde está, donde deja su huella en el gran otro, en la utopía, el infortunio, incluso la ficción. Es por este camino que se muestran los aspectos sintomáticos. Y si esos síntomas encuentran esta vía facilitada, es en ligazón con esa relación que Freud designa el deseo del gran otro. El deseo apunta a ese corte de A, el fantasma. Quiere decir
que hay una relación de ese fantasma al deseante mismo. El deseo no apunta a un quien quiere, pero sí a un je vois. Ante esta pregunta, el deseante es la respuesta del objeto. Lo que quiero en el fantasma determina al objeto, de donde el deseante que contiene debe confesarse como deseante. El punto φ mayúscula barra de A, gracias al cual el círculo indicado por este corte puede ser el esquema mental de una identificación original. Ese punto tiene una función estructural, ese falo con esa función mágica. La función de A es la que nos permite concebir la función del objeto en la teoría psicoanalítica. Este objeto que en la dinámica psíquica es lo que estructura todo el proceso regresivo, progresivo en las relaciones del sujeto con su realidad psíquica, el objeto de la castración. Se entiende, se especifica en la relación a las otras funciones del objeto, pues si se puede decir que el objeto en el mundo, en la medida en que se discierne allí, es el objeto de una privación, se puede decir también de una frustración. Hasta tanto no hayamos reconocido que este objeto de la castración es el objeto mismo por el que nos situamos en el campo de la ciencia, que es el objeto de nuestra ciencia, la dialéctica del análisis, no solo su dialéctica, sino su práctica, su relación misma y hasta la estructura de su comunidad, permanecerán en suspenso. A sorpresa, los tres tomaron la identificación. Bueno, se identificaron. Una sorpresa, todos tomaron la identificación. Bueno, a ver. Y todos tomaron psicología de las masas. Ajá. ¿Cómo? Acá psicología de las masas. Psicología de las masas. Psicología de las masas. ¿Sí, no? Ah, bueno. Bueno, empecemos por el principio. A ver, empecemos por el Seminario de la Transferencia, que es de 1960-61. A ver. Comienzan con la primera identificación en la prehistoria, tomada al padre como ideal, ¿no? Cuando el objeto se ha perdido. La primera pregunta, antes de entrar en la pregunta por el lugar del analista, ¿qué relación tiene entre el objeto perdido y la primera identificación al lugar del padre? A ver, veamos en el Seminario de la Transferencia. ¿Quién quiere empezar? Bueno, gracias. Primero agradecer, buenas tardes. Agradecer el espacio de jornadas, Marga, porque agradecerte por la dirección y por sostener este espacio tanto tiempo y porque nos permitió, como nos permite siempre, hacer un corte y volver. Y este camino hizo exactamente algo que es tenernos permanentemente interpelados en relación a la posición del analista en la escucha del texto, como decís vos, escuchar como escucharíamos en la clínica. Y eso hizo que nos encontráramos con otro texto. Creo que, bueno, lo terminamos,
les cuento que lo finalizamos después de, creo, 4 años, pandemia mediante, seguimos trabajando y uno de los valores que tuvo la escritura, entre otros, es este hallazgo en la pregunta que haces. Fue una de las cosas que nos mantuvo en vela. ¿Cuál es la relación entre el objeto perdido y ese rasgo? Bueno, lo dije. Hay algo en relación al rasgo que propone ahí Lacan en este texto, que va a tomar antes de la estructura, ¿no? Lo que va a dar pie a la estructura, dice, ¿no? Que está en el origen y que algo del padre toca el comienzo de algo en relación al ideal, dice, ¿no? ¿Cuál es la relación entre y es que ese rasgo va a marcar de algún modo un camino en la dirección de la estructura, ¿no? Después tenemos varias cosas ahí pensadas, no sé si las voy abriendo ahora, después las... La primera cuestión es cómo Lacan ubica acá en este texto de Freud, que a diferencia de lo que habían leído las teorías post-freudianas de la época, es que ya Freud coloca anterior a la elección de objeto en lugar del padre, ¿no? Como esto que dice precursora de la ligación de objeto. O sea que una pregunta que nos hacíamos era, bueno, que entonces si el objeto se pierde, ese primer objeto, ¿no? De amor, ese primer objeto incestuoso, es porque está esa marca, está esa marca en el texto de Freud, ¿no? El padre como ideal, o sea, el ideal del padre. Así lo leíamos en el texto, en el texto de Freud, que sobre eso es que Lacan, bueno, va a ser su aporte, o sea, se va a detener ahí en ese único rasgo, ¿no? Que tiene, bueno, estructura significante, pero hasta ahí pudimos ubicar esto, ¿no? Que, o sea, hay algo que es, o sea, el objeto está perdido porque está esa primera, este punto que dice Freud, la exteriorización, ¿no? Se nos armaba también como pregunta, ¿por qué está algo ahí de lo exterior, ¿no? Algo de que está afuera, que está en otro con Lacan podríamos decir otro registro, pero esa ligazón, ¿no? Me parece que es posible porque está perdido o porque está perdido es posible esa ligazón, no sé. Acá me parece que hay dos lugares diferentes. Uno es el objeto perdido, porque este viene, por supuesto, luego de el 7 que estamos viendo en el seminario de la ética. Entonces hay dos cuestiones. Uno es el objeto perdido y otro es el objeto de amor. Me parece que son dos objetos diferentes. Entonces me parece que habría que diferenciar porque por ahí en Freud no es tan claro, como Lacan viene en este seminario de la transferencia como consecuencia de lo que viene trabajando en el seminario de la ética, donde ya Dasding era el objeto perdido, no el objeto de amor. Entonces habría que diferenciar el objeto perdido inicial para la instalación del ideal, del padre como ideal, y luego el objeto de amor. O sea que me parece, siempre está esta confusión entre el objeto perdido y el objeto de amor, ¿no? No sé cómo lo habían pensado, porque como vimos todo el año el seminario de la ética para ubicar ese lugar inicial que queda marca para la constitución del sujeto, que es Dasding, ese objeto perdido que nunca se puede volver a encontrar porque ni siquiera se sabe si está perdido, y luego el ideal y luego el objeto de amor incestuoso en relación a la madre. A ver cómo lo piensan. ¿Están todos acá? Yo mira, están todos acá.
Sí, Bueno, yo sí creo que venimos hablando del objeto perdido, no del objeto de amor, en lo que venimos siguiendo. Y bueno, difícil. Si esta identificación al padre en relaciones, ¿no? Esto, el padre de la madre, ¿no? Al nombre del padre, si tiene que ver con el nombre del padre, esta identificación al padre de la que hablamos. Eso. sí, se trata de una pérdida en el origen que va a permitir. Creo que en el texto lo dice, contribuye a preparar, dice Freud. Sí. Ujú. No, decía, si está, porque esto es de Freud, ¿no? Y Freud a veces confunde los lugares cuando uno lo lee a Freud por Freud. Pero después Lacan, en este seminario, antes de entrar en la pregunta por el lugar del analista, ¿dónde estaría la respuesta a esta pregunta? Sí, a ver, cuando planteamos acá, en el texto de Freud dice Lacan los dos primeros modos de identificación fundamentales. La ¿Dónde estás? identificación A se ver. produce en la segunda página. Sí. Elaboramos el texto, el Sí. párrafo empieza así. En el texto de Freud, los dos primeros modos de identificación fundamentales, la identificación se produce siempre por ein einziger Zug, un rasgo, lo cual no significa que este rasgo único esté por este hecho dado como significante. Posiblemente sea un signo, hace falta que sea ulteriormente utilizado o que esté en relación con una batería significante, pero lo que lo define a este rasgo único es el carácter puntual de la referencia original al gran otro en la relación narcisista. Este punto, ahí dice, ¿no? La mirada del otro se interioriza mediante un signo, este punto I mayúscula del rasgo único, signo del asentimiento del otro, de la elección de amor, sobre el cual el sujeto puede operar si se encuentra a su disposición. Lo seguíamos en relación a esto que está antes para que posteriormente el sujeto pueda instalar allí una elección de objeto, que sin esa instalación del rasgo, a partir de la pérdida original, ¿no? que es lo que venís planteando en relación a la cosa, ¿no? La cosa materna, si eso no está perdido, no se puede instalar el ideal. Esto de la exteriorización, lo que temprana, dice Freud, ¿no? Tomábamos eso. Creo que Lacan ahí lo ubica en relación a ese, dice original, referencia original, al gran otro, que después va a dar lugar a la constitución del narcisismo, al estadio del espejo mediante. Sin esa marca no se constituye. El Einziger-Sung, el rasgo unario, ¿no? Que después el trazo unario, el rasgo unario. ¿Es la marca que lleva el objeto? ¿Cómo se representa luego ese rasgo unario que permite los lugares de la identificación? Sí, creo que ubicábamos esto, que ese rasgo, los objetos van a aportar ese rasgo, porque
si bien dice que todavía no es un significante porque tiene que estar articulado, ¿no?, en una cadena, ¿no?, que acá se presenta como un signo de asentimiento del gran otro, ese rasgo tiene estructura de significante. Ahí en los otros Lo van- lo van a ir, Hay otra me vuelta. parece, lo van a ir formalizando un Sí, poco más, ¿no? porque acá es como que empieza a abrir este punto, porque nosotros estamos cerrando el seminario y tomamos las últimas tres clases que toma Lacan, ¿no?, que da Lacan en su seminario. Entonces como que nos deja la pelota ahí picando en relación a lo que abre en el seminario 9 y el lugar del objeto A también. Acá no está respondida la pregunta entonces. No, intentamos como apresar, como a abrirla, ¿no? Abrirla para cerrar el seminario y bueno, y me parece que sí que lo van tomando en el seminario 9, pero que, que este rasgo único, eh, de acuerdo a tu pregunta, ¿qué es lo que va a aparecer en la medida que los objetos van a ir cayendo, ¿no? En la medida, digo, que está desde el inicio y es, o sea, porque vos decís si está en el objeto este rasgo, es lo que va a aparecer en la medida en que se van deshojando. ¿No? En todo caso lo dejamos como pregunta porque creo que está bien lo que dicen. Está en el final del seminario y después el 9 se mete más en la conceptualización del trazo unario. Bueno, vayamos al otro punto entonces. La relación transferencial, ¿no? La función del analista. A ver. Entre el ideal del yo y el yo ideal, ¿cómo funciona esta relación en relación al analista que ustedes han tomado acá? Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Marga, por el espacio. Gracias a mis compañeras por la lectura. Bueno, nosotros estamos en la última parte que Lacan toma la identificación y nos va a ir a dar bueno, conceptos como narcisismo y las dos funciones del ideal del yo y el yo ideal, ¿no? Esto, bueno, lo ubica desde el lado del analizado y desde el lado del analista, ¿no? Y me parece que tiene que ver con los registros en la transferencia, ¿no? Con los tres, creo que nos lleva por ahí para ubicar los tres registros en la transferencia, ¿no? Claro, porque él nos va a decir, por eso tomamos acá en psicología, en análisis de las masas, psicología del yo, que Freud toma el ideal del yo, ¿no? Toma el ideal del yo para explicar la masa, para explicar la hipnosis, para explicar el enamoramiento. Entonces, bueno, decíamos que el ideal del yo del analista tiene que se tiene que sostener en el interior de la comunidad analítica, ¿no? Esta es una pregunta que yo tengo, es porque dice que el analista tiene que tener una relación con su ideal del yo, es un soporte, ¿no? Es el analista en el lugar del gran otro, ¿no? Ubicamos que era lo simbólico. Dicen ahí que ese lugar del ideal del yo, del analista, debe estar en el comienzo de la cura. ¿Por qué razón en el comienzo? Y no en el final, por ejemplo. O no en otros momentos, ¿no? En esta disparidad subjetiva que ubica aquí Lacan en la transferencia, ¿no? Sí, bueno, en un comienzo puede llegar a pasar que el analizado ubique al analista en el lugar de ideal. En un comienzo puede ser que el analista tome ese lugar, pero debe ir corriéndose, digamos. ¿Por qué? Porque el analista debe, digamos, no debe, no sé si estoy respondiendo a la pregunta, pero digamos, el analizante siempre intenta poner
al analista en el lugar de ideal. Lo que debe hacer el analista es, bueno, correrse. Porque si responde con sus ideales, digamos, lo que puede llegar a producir es un deslizamiento de sentido o un taponamiento. Y la transferencia, bueno, para instalarse, digamos, para empezar, tiene que haber un malentendido. Entonces, para que circule la cadena significante, tiene que estar este malentendido. Para que esto no suceda o para que el analista pueda correrse, los ideales del analista deben estar ubicados ubicados en la comunidad analítica, va a decir Lacan. Sí, queda ahí una pregunta, ¿no? Entre el ideal y los ideales, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Sí, Que quizás, no sé si Lacan acá lo aclara demasiado en sí. este seminario entre el ideal y los ideales del analista. Sí, Lacan en esta parte del seminario hace una crítica a los post-freudianos porque ellos ubicaban, digamos, el ideal del yo y el yo ideal en el plano imaginario. Digamos, desconocen, creo, los tres registros o no los utilizan. Sí. Creo que los ideales son de todo lo que tiene que ver con lo que sucede en el plano imaginario, los ideales de pureza, del bien, de curar. Y el ideal del yo, el ideal es del orden simbólico. Implica una identificación que es simbólica. Creo que es bien diferente. Dice, ustedes pusieron acá que el lugar del ideal del yo, colocado en el analista, es verdad y mentira. Y que es fuente de las resistencias, algunos tipos de resistencias en ciertos análisis. ¿Qué significaría esto? ¿Y qué juego hace con el yo ideal? O sea, el ideal del yo sería el lugar simbólico, ¿no es cierto? Que está en relación a ese punto inicial que decían que era el lugar de la identificación al padre. Esa identificación inicial constituye el ideal. En el comienzo de la transferencia es como si se repitiera el comienzo de la constitución subjetiva, se podría decir de alguna manera. El analista ocupa el lugar de ideal. En otro seminario me voy a adelantar para dar una palabra, que es el sujeto supuesto al saber. Ese es el lugar del lugar del ideal. Claro, se confunden los post-freudianos porque creen que esto es el final de la cura. Por eso preguntaba si era al final o al comienzo. Al comienzo era necesario, como en el comienzo de la constitución subjetiva, que esté eso para que el análisis pueda comenzar, ¿no es cierto? Y en el final va cayendo. Ahora, ¿qué lugar ocuparía ahí el yo ideal? Les decían, a diferencia del ideal del yo, el yo ideal es imaginario. Bueno, digo algo. Claro, porque del tipo de las resistencias, si se cree ese lugar del yo ideal, o sea, por eso dice que se tiene que ausentar del lugar de pequeño otro y responder desde ese más allá de la identificación imaginaria, que sería todo lo que constituye el estadio del espejo, y apuntar a esa identificación simbólica. Por eso tiene que ocupar el lugar del gran otro, el analista, ese lugar de los significantes, o sea, lo que le da al sujeto ahí otra posibilidad más allá de la captura imaginaria, que es todo lo que va construyendo acá cuando hace referencia ahí a la constitución narcisista y a todo el campo del investimiento libidinal, ¿no? Que bueno, se nos armaba ahí. Claro, justamente Lacan con los registros ahí va ordenando toda la cuestión del yo ideal y el ideal del yo, por esos deslizamientos incluso en la traducción que se había hecho del alemán al inglés,
por eso Lacan va jugando con la estructura del significante y dice, yo podría dar un seminario que se llame Psicología del Yo y Análisis de las Masas, ¿no? Y entonces va produciendo todo un deslizamiento de sentido de cómo se había leído, porque no era que se había leído el yo, el ideal del yo como lugar simbólico, sino que se lo había leído en función de esa traducción que es la del ego ideal o del ideal ich, ¿no? Que entonces, que dice, el que no sabe alemán no sabe que los términos se invierten. Entonces, por eso dice que el analista no tiene que quedar para nada satisfecho. Y dice, tiene que esgrimar frente al paciente, ¿no? Los significantes. Nos parecía interesante, ¿no? Esa figura ahí, ¿no? De esgrimar, ¿no? Como de un duelo, ¿no? También. Pero ausentarse, dice, con esto que preguntabas también de los ideales, porque no dice que tienen que estar ausentes los ideales, sino que debe ausentarse ahí en la transferencia. Eso nos parecía interesante. Entonces, bueno, ¿a cuáles son esos ideales simbólicos a los que a los que va a sostener, ¿no? el analista para no creerse ese lugar? Bueno, algo de eso. A la pregunta por el yo ideal, ubico que es un deslizamiento de sentido, ¿no? El yo ideal. Y que ahí el analista está implicado subjetivamente, es un pequeño otro, sería algo, me imagino, como de la imagen especular. Y bueno, eso es lo que no debe pasar, ¿no? Que el analista esté implicado subjetivamente, ¿no? Dice que tiene que estar aplazado sine die, ¿no? Creo que es la expresión, indefinidamente, digamos. Claro, ¿cómo no caer en lo imaginario, que es tan difícil, ¿no? Porque nos advierte acá Lacan, este efecto de masa también puede suceder en el consultorio, ¿no? Esto de que, bueno, también el analizado esté en el lugar del ideal del yo del analista, o o el analista, bueno, como decíamos recién, tenga sus ideales puestos ahí. Bueno, me parece que se hace un deslizamiento a una implicación subjetiva. Eso es lo que... Sí, estaba pensando en que Lacan en este seminario plantea las funciones del ideal del yo y del yo ideal. En términos de funciones, y hace un rodeo, esto que decía Marina, que decían las chicas, pero hace un rodeo, o sea, se pregunta, bueno, como siempre hace un rodeo, ¿no? Para decir, pero también trae el rodeo que hace Freud para hablar del ideal. Y dice, ¿por qué Freud, para plantearnos el lugar del ideal, hace todo este rodeo por las masas, por la psicología de las masas? Y dice que Freud, en el tiempo en el que escribe este texto, estaba preocupado por lo que estaba sucediendo en la sociedad analítica, en la que él creó, ¿no? Y una de las cosas que estaba sucediendo era esto, que se armaban estos espejismos, le llama Lacan, ¿no? Que empieza a interpelarse por esto que Lacan llama la función del analista hacia la imagen que él puede hacerse de ella, de la función del analista. O sea, ¿qué imagen se hace el analista de su función? Esto es lo que lee Lacan, entendimos, del texto, del porqué de algún modo de Psicología de las Masas, más allá del prólogo al movimiento que después se desata con Hitler, dice Lacan, ¿no? Que estaba prologando un tiempo donde había demasiadas identificaciones, dice Lacan, seamos perros, gatos, ciervos, todos hacemos guau, ¿no? Aludiendo al fenómeno de masas.
¿A qué precio o por qué se interpela? Es interesante este tiempo de la escritura del seminario, me parece, porque abre la puerta para la función del analista en relación a lo que va a plantearse de la angustia después. La cierra con esta articulación. Se pregunta Lacan por qué, qué hace que todos, muchos, en el mismo tiempo, en el mismo lugar, pongamos un solo rasgo en el lugar del ideal. Nos parece maravilloso estar leyendo esto en este tiempo, en que nos interpela el lugar de las masas, ¿no? Las dificultades en la cura en relación a este punto, en el malestar en la cultura actual. Estábamos pensando en esto estos días, como este texto nos permitió atravesar estos días un poco mejor a todos. Sentido, y saliendo un poco de la situación que vivía Freud en ese momento, estaba viendo el año 1921. Esto, no sé qué época tomaba ahí en cuanto a lo social en Alemania. ¿Cómo? Después de la Primera Guerra, ¿no es cierto? Claro. Después de la Primera Guerra, que terminó en el 18, claro, 3 años después. Claro, 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 un momento muy particular. Después de la Primera Guerra y la pandemia, decían ustedes, claro. Claro, sí, en la guerra. Digo, pero bueno, corriéndonos un poco de lo social, que es el lugar que nosotros tenemos que hacer muchas veces, es poner una especie de coraza en relación a lo social para poder entender, este, más allá de que uno pueda hacer una lectura de lo social, pero el rasgo unario nos dice algo diferente. Que lo que tenemos que rescatar, a diferencia de esa identificación imaginaria que los post-freudianos proponían, es rescatar el rasgo singular de cada sujeto. Entonces, me parece que ahí nos corremos un poco de las identificaciones imaginarias que un grupo puede hacerse, como sucedió en Hitler, el bigotito del Führer, pero como analistas me parece que debemos de alguna manera, si bien tenemos una posición jugada cada uno de nosotros con respecto a lo que sucede en lo social, como la tenía Freud o como después lo tuvo Lacan, en la época de la guerra se retiró del consultorio y no trabajó. La Segunda Guerra me estoy refiriendo. O Melanie Klein, que jugaba con sus niños y tenía que ir a esconderse frente a los bombardeos de ese momento. O sea, fueron diferentes formas, tanto Freud, Lacan, Melanie Klein y todos los analistas que han participado y fueron partícipe de esos tiempos, tuvieron rasgos diferentes. Yo creo que la singularidad que nos propone Lacan en este seminario de la transferencia, después de trabajar el texto del amor, ¿no? Y el banquete de Platón, creo que nos dice que tiene que haber una disparidad, y esa disparidad supone poder rescatar en cada uno de los sujetos su rasgo singular. Y ahí nos separamos un poco de la masa, en el sentido de la masa de la cual participamos todos en una ciudad, en un país, pero no de la masa analítica. Y creo que ahí es donde ustedes ponen el final de este texto, que es que para el analista es conveniente tener algún deseo bien provisto. A ver, abramos eso, que nos va a poder marcar allí el rasgo unario para cada analista. Porque muchas veces uno se pregunta, pero bueno, ¿por qué hay tantas diferencias? Todos se analizan con el mismo analista, sin embargo, hay diferencias. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay una singularidad de cada análisis, ¿no? Por más que sea un único analista para diferentes analizantes, hay una singularidad de cada análisis.
Y entonces nos preguntamos, ¿qué es tener un deseo bien provisto? ¿Qué querrá decir esto? Por lo que entiendo, tener un deseo bien provisto tiene que ver con el deseo del analista de que el sujeto desee, que el sujeto sea un sujeto deseante eh, y de esta manera, digamos, es que se puede producir la Versagum del análisis, que es que no surja la angustia del analista, sino que la angustia tiene que surgir del lado del analizante, y bueno, que el camino hacia el deseo es con angustia, pero que uno puede, digamos, sostener ese lugar si está provisto de el deseo de analista. Yo, bueno, pienso lo mismo, que tener un deseo bien provisto es el deseo de analista. Y bien provisto entiendo que refiere a los pilares del psicoanálisis, en tanto estudio, o el análisis personal y la supervisión. Uy. Que, que esto, que creo que se trata de deseo de analista y bien provisto en tanto esté sostenido por los pilares del psicoanálisis, ¿no? El estudio, el análisis personal y la supervisión. Eso lo pensaba como bien provisto. Sí, a mí se me hacía como la idea que es un deseo, deseo analista, pero por fuera del analizante, ¿no? Como un deseo puesto en otro lado. También me hacía la pregunta si en una situación analítica hay dos deseos. Claro, ahora pensando esto que el deseo tiene que estar en la comunidad analítica, en lo que decía Cris recién, lo que decía Connie. Y dice ahí que, dice algo así como un puro deseante que se tiene que abolir a sí mismo, algo así, o escamotearse a sí mismo. No sé si esa es la expresión. Bueno, sí, es una pregunta, ¿cuál es el deseo del analista? Pero bueno, tiene que estar apoyado en estos tres pilares, como decía Cris. Y bueno, y tiene que ver con su relación a la falta, me imagino, ¿no? La relación al inconsciente. Eh, claro que esa es una pregunta del deseo analista, sí. Qué pregunta, porque dice desnudo primero y después provisto, ¿no? Provisto, vestido, con qué ideales, ¿no? Se provee el deseo de analista. Una sorpresa de lo que fuimos recorriendo tiene que ver con esto de cómo Lacan va situando los conceptos del psicoanálisis, pero la relación que tiene el analista con esos conceptos, o sea, el lugar del analista en relación, por ejemplo, con ese rasgo unario, la relación del analista con el ideal del yo, con el yo ideal, porque el yo ideal hace masa, ¿no? Entonces tiene que ausentarse de ese lugar pequeño otro para poder responder desde, eh, desde el lugar del deseo, ¿no? La relación a la falta, ¿no? Algo de esto. Me acordaba que este párrafo está en relación a la angustia, que lo plantea cuando, cuando explica, quiere contar qué es lo que hay que rehusar, ¿no? Y pensaba si ahí cuando todo se detiene, lo único que avanza es el deseo del analista, de analizar, de que
esa apuesta de que hay que seguir investigando, preguntando, esto que vos siempre traes, pensaba, ¿no? En el seminario, y en la insistencia, en no entender, en no creer que ya se llegó a un lugar o en no creerse el éxito, como decías ayer. Muy bien. Y que hay algo, como dice ahí, de extracción de sí mismo. Cuando él dice eso, nosotros pensábamos, bueno, ese sí mismo que el prójimo que vos traías, y también plantea en ese último párrafo del libro, porque es así, y dice eso y se va, con lo cual no sabemos bien qué quiso decir, es una precup de todo lo que leímos en el tiempo anterior. Entonces, que hay algo de esa función que va a tener que ver con soportar, entre otras cosas, la angustia, y dice algo más, esperarla, estar a la espera. Entonces, tal vez un deseo bien provisto tiene que ver con no apurarse también, por ejemplo, ¿no? Soportar que la angustia emerja, aparezca, que alguien diga más allá de lo que me imaginé que va a decir, o esperar el tiempo para decir, también hablábamos de eso. O sea, todo esto implica tener un deseo advertido. O por lo ¿no es menos cierto? advertido. Un deseo advertido. El analista tiene que estar advertido de sus ideales, del lugar de su angustia, advertido del tiempo de la transferencia, para salir al encuentro del deseo inconsciente. Porque lo que ustedes pusieron es que tiene que ver con el deseo del gran otro. Y bueno, sí, todo lo que han dicho es en cuanto a tener un deseo advertido, ¿no? Por eso yo digo que la constitución subjetiva, como decía antes, donde el niño no puede ser el único deseo para ese gran otro que representa a la madre ahí, sino que tiene que tener un deseo por fuera, bien, bien provisto, cualquiera sea él. En la transferencia vuelve a repetir esa constitución subjetiva. La relación del encuentro entre un analista y un analizante tiene que tener un deseo, como decían bien antes, que el analizante no sea el deseo del analista. Yo sé que todos queremos tener pacientes, que realmente tenemos pacientes que nos paguen, pacientes que nos falten, pacientes que respondan al dispositivo analítico. Bueno, sí, siempre vamos a tener durante mucho tiempo ese deseo, ¿no? Pero vamos a ir aprendiendo a lo largo de la cura, a lo largo de los tiempos de formación del analista, que el analizante no puede ser el deseo del analista. A pesar de que muchas veces los prejuicios y los ideales, no se escucha. Los prejuicios y los ideales están, ¿no? Entonces, digo, un deseo advertido es todo eso que ustedes dicen, este, y tener por fuera. Y creo que irse afuera es la comunidad analítica. Y cuando hablan de la masa, creo que es la masa analítica a la que cada uno pertenece, ¿no? La referencia a ese ideal de tener el lugar de los maestros y una referencia a esa masa, a ese colectivo que constituye una escuela de psicoanálisis, creo que eso te permite también tener algún deseo provisto, ¿no? Que bueno, por eso sostenemos a lo largo de tantos años, para que los jóvenes se puedan incluir en la escuela, para que el psicoanálisis perdure y que la escuela se constituya en ese lugar, donde el rasgo unario de cada uno pueda tener un lugar. ¿no? Eso espero. Y creo que las jornadas nos muestran algo de esto. Bueno, seguimos con el seminario de la identificación. Bueno, el que leí primero, qué sé yo, no sé. ¿Cuál era? El Nahuel Berro, Sergio Blanco, ese primero. Bueno, a ver. La identificación, la ligación afectiva con una persona y la prehistoria del complejo de Edipo.
y después la identificación con el padre. A ver qué pueden tomar de esta relación entre la ligazón afectiva con otra persona y la identificación con el lugar del padre. ¿Quién quiere empezar? Hola. Bueno, yo me aproveché, nos diste tiempo para pensar con la pregunta a las chicas del 8, entonces yo lo ubicaba en esto porque Freud dice que el niño, desde épocas muy tempranas, dice que quiere ser como el padre, ¿no? Dice que quiere crecer y ser como el padre, entonces lo toma como ideal. Pero dice Freud que contemporáneamente, así lo dice, a ese momento se produce dice, investidura libidinal de objeto sobre la madre. Y esta investidura libidinosa se hace por apuntalamiento. Entonces dice que por un tiempo, bueno, ahí es donde ubica la prehistoria del complejo de Edipo. Entonces dice que estas dos cuestiones van a ir confluyendo sin molestarse hasta un momento en que se unifican, dice, y ahí nace el complejo de Edipo. Por esto, yo lo entendí así, que por esto ubica lo de la prehistoria, y un poco estas dos cosas que después van a ir cambiando, ¿no? Como que va jugando la identificación y la elección de objeto. Por eso, bueno, después viene la segunda que cambia y eso. Bueno, no, y también, a ver, Marga, en el texto, nosotros ahí, bueno, después hicimos hincapié en la segunda identificación, pero en el capítulo 7 no hay solamente 3 que parece. No hay 3 identificaciones, hay 6. Y hay una séptima que aparece en el otro capítulo, que es que justamente toma la identificación entre los componentes de una masa. Entonces, siguiendo acá lo que decía Silvia, es que yo me olvidé la pregunta. Era. No, lo primero que habían puesto, la identificación temprana, la ligación afectiva con la otra persona y la prehistoria del complejo de Edipo, ¿no? La primera se incorpora por devoración. Esa es la primera. Claro. Y después está la identificación con el padre, y que después que esa después la toma ligación del objeto. Que ahí toma justamente el rasgo en esa, que lo ejemplifica con ese rasgo de la tos de Dora, por ejemplo, que está con el rasgo de, por ejemplo, de la tos de Dora. Porque lo que va siguiendo acá en las identificaciones es que Freud lo va relacionando por el lado de lo sintomático. Y lo que va, el aporte que nosotros fuimos ubicando al leer esto, es que Lacan utiliza justamente para el lado de la constitución del sujeto, justamente la identificación. Que esa es como uno de los aportes que encontramos, la diferencia justamente con Freud, que se queda tomando la identificación en relación al síntoma, y que Lacan lo toma para la constitución psíquica del sujeto. Sí, esto que dice Sergio, ¿no? Está bueno porque uno puede pensar, por lo menos a mí me pasó, ¿no? Que nos saca un poco del tiempo el estadio del espejo, que sabemos que es importante, pero que también implica un gran otro para que algo de eso se pueda armar. Pero acá nos hace pensar en la identificación una función y coloca el significante, ¿no? Y que no se puede pensar la experiencia clínica sin este sujeto del significante, bueno, y coloca el rajunario, ¿no? Ahora, ustedes dicen que hay 3 tipos, bueno, más allá de que hay muchos más, pero partamos a ver, primero, segundo y tercero, ¿cuáles serían? La primera es la que toma Freud,
Claro, la primera y la segunda. La tercera es al síntoma, al deseo, ¿no? De la histeria. La primera es al padre. Primero, bueno, vayan diferenciando. La primera es al padre, es por incorporación, dice, es simbólica por excelencia, y al mismo tiempo se produce una elección de objeto, al mismo tiempo. Bueno, esa la coloca el padre, simbólica, que es por incorporación y al mismo tiempo algo del orden, dice, que se comporta como la libido, aniquila algo. En la segunda sería por regresión. ¿Por qué regresaría? ¿No? Uno se pregunta. Porque tiene que haber habido algo ahí de una caída de ese objeto. ¿Regresión a dónde? Al objeto, a este primer objeto que había sido marcado en el primer tiempo. Primera, la incorporación del ideal del padre, o sea, el lugar, ¿no? La incorporación del padre. Que es simbólica. Claro, ¿no? sí. Sí. La segunda. Es por regresión al objeto a perdido. ese objeto perdido. No se escucha, no sé qué pasa con los. Claro, los micrófonos. Hola, hola. Hola, ¿se escucha? ¿Ahora se escucha mejor? A ver acá. La primera es al padre, que es simbólica, ¿no? Y al mismo tiempo se produce, dice, una elección de objeto, algo de eso, libidiniza un objeto, pero ese objeto tiene que caer por esta primera identificación al padre o incorporación de este padre simbólico. La segunda es por regresión a este objeto perdido. Esto es lo que coloca Freud. Después está la tercera. La del internado, que toma el ejemplo, donde justamente cuando recibe la carta del internado, que justamente la toma como una identificación histérica, a diferencia de la anterior, que era justamente un rasgo, que era justamente la tos. La otra se identifica que la segunda tomaba justamente el rasgo, y la tercera lo que toma es el ejemplo del internado, donde aparece una carta y que justamente dice Freud que es una identificación ahí histérica. Y que ahí sería que dice, no es al objeto, no está en juego el objeto, es de yo a yo. La tercera. No está en juego el objeto, ¿no? Bueno. Que parecería que sí estuviera en la segunda, que es por regresión. En la tercera no estaría en juego el objeto de la pulsión, dice, sino es de yo a yo, más histérica. Cuando dicen, a ver, volvamos. La primera sería cuando se incorpora, se proyecta, se destruye, ¿no? La de Tótem y Tabú, la incorporación, ¿no? Del lugar del padre. La segunda es una regresión al objeto perdido. Y la tercera de la identificación histérica no tiene que ver con la persona escogida, con el objeto persona escogido, sino, claro, ahí dice, claro, por ejemplo, los celos. Yo querría lo mismo que recibió la otra. ¿Sí? ¿Es necesaria pasar por esas tres tipos de identificaciones para llegar a la histérica para cada sujeto? ¿Cómo lo habían pensado? ¿Cómo sería la pregunta? Claro, la pregunta es si esta tercera identificación se podría dar siempre y cuando estuvieran las anteriores, ¿o no? Pienso de que sí, porque me parece que las distintas identificaciones, el yo, dice Freud, se va conformando con todas esas identificaciones. Ya la identificación misma implica ahí que se jugó algo del orden de una pérdida, para que el yo pueda incorporar algo de ese objeto perdido. Entonces, para llegar a la tercera identificación tiene que haber habido un yo que dice siempre que son como capas de distintos ligazón al, sí, está bien esto, está bueno, ¿no? Del objeto, de la persona tomada como objeto. Quedó algo de eso.
Rasgo unario. Bueno, lo que fuimos ubicando que el rasgo unario está antes del sujeto, entra en lo simbólico, en lo real, para hacer soporte también del significante. Eso fue una de las cosas que fuimos ahí ubicando en el trabajo. Nos dice como que justamente en el rasgo, lo toma Lacan de la matemática, dice que hay algo de esto que es algo curioso porque está borrado esto, ¿no? Está algo que esta marca, este palote, como nos dice, como figura del uno, ¿no? Y que justamente el rasgo unario está en relación ahí al objeto perdido. No es que no está en relación, sino que está. Y que el rasgo es como está en la constitución del sujeto de la neurosis, ¿no? ¿Por qué el trazo unario o el rasgo unario? Que sí, bien, la inscripción, el borramiento y luego la posibilidad del rasgo, es soporte de la diferencia. Ahí me quedé ahora con lo que vos también habías dicho hoy, como que queda una marca particular para cada sujeto, entiendo, ¿no? Como de ese objeto perdido va a quedar una singularidad para cada sujeto de... Porque se borra, digamos, se pierde ese objeto, pero al mismo tiempo se retiene algo de ese objeto, ¿no? Y eso entiendo que va a ser una singularidad para cada uno que se retiene, ¿no? Como que va a dar una singularidad en cada sujeto, entiendo. De la pérdida de objeto queda un rasgo que se retiene para cada sujeto. Por eso la identificación es una elección, ¿no? Es una elección una elección inconsciente, evidentemente, pero es la posibilidad de que cada sujeto tenga ese rasgo de la pérdida del objeto. O el objeto va a llevar la marca de ese trazo unario, ¿no? ¿Y por qué es soporte de la diferencia? En principio, bueno, por lo que dice acá, esta función que tiene de palote. Para seguirlo, bueno, trae ahí, o lo ejemplifica con esos huesos que se usaban en la prehistoria, o sea, que usaban los cazadores. Y bueno, y cómo hace referencia él a esa primera marca, ¿no? Pero lo pensaba porque no puedo llegar a captar como dice él, ¿no? Porque dice, cuanto más borrado, más representa, no sé si representa, pero cuanto más borrado está, más puede soportar la diferencia, y a la vez dice acá, cuanto más semejante es, más funciona también como soporte la diferencia. Y esa lógica no la puedo llegar a captar, porque claro, digo, cuanto más semejante, más diferente, y cuanto más borrado, más soporta eso. Entonces, eso no lo puedo captar. Pero me preguntaba si, tomando esto que dice él, como la función del palote, y esto que traes vos, Marga, siempre, ¿no? En relación a las vueltas de la repetición. Y pensaba si uniendo esas dos cosas, ¿no? Si cada una de esas, siendo que otra vez que soporte, ¿no? Es de la diferencia, ahí es donde también lo pusimos acá, ¿no? Bueno, no sé dónde. Que ahí es donde se constituye el sujeto, que es necesario que esté previamente. Si en cada una de esas vueltas no se inscribiría como una línea más, algo así, ¿no? O un trazo más, eso, en relación a ese primero. Por eso podía pensar algo de esto, ¿no? Por esa función de palote que se tiene. Sí. No, yo lo que pensaba en esto que decís, Marga, de la diferencia. Por un lado, que el rasgo unario no se encadena con nada, pero también a la vez permite el encadenamiento. Pensaba si esa no es ahí esta cuestión que vos planteabas de la diferencia, porque es raro, es loco pensar que no se encadena con nada, pero a su vez permite que justamente el encadenamiento simbólico, porque soporta ahí el significante, y no es un significante, no es un significante. Sí, es paradojal el rasgo único.
Es paradojal, porque es difícil captarlo. Por lo menos a mí me resulta difícil captarlo, pero porque yo lo había entendido como que, por ejemplo, que vos decías que en las distintas repeticiones, de acá, yo lo había captado como que era algo que no cambiaba, que estaba siempre, que no se modificaba, que estaba por fuera de la cadena, estaba aislado, por eso no era, dice Lacan, no es un significante como uno lo puede pensar articulado a otro, pero que no cambia, que siempre es el mismo, que parecería que insistiera y que puede entrar en, esto lo escuchábamos de tus audios, porque nos volvimos locos con el ragunario. Claro, bueno, pero eso me quedó como interrogación, porque la verdad, no, te digo, es paradojal, que puede entrar en la cadena sustituyendo uno de sus elementos. Por eso es que es siempre el mismo, porque extrae un trazo, ¿viste? Porque no está borrado todo, no se borra todo. Queda un trazo de ese objeto, de esa persona objeto. Bueno, es paradojal. Eso. Bueno, no, decía que queda una marca, pero que a su vez es invisible esa marca. No sé. Yo pienso esto de que es soporte de la diferencia porque ahí está la constitución del significante. Entonces, es de la diferencia porque es el uno. Es el trazo unario, Lacan lo toma de las matemáticas, que lo distinguen del rasgo único de Freud, ¿verdad? Entonces lo toma de las matemáticas porque dice que es ese uno, ¿no? Y ese uno del que toma el rasgo, que es del gran otro. Entonces, por esto es soporte de la diferencia. Y en esta constitución está esto de los tiempos, dice Lacan, de la constitución del significante, que son de la marca, que hace huella, que se borra, ahí empieza el nacimiento del significante y en ese borramiento se hace escritura. Ahora, ese significante, dice, es un significante, y no, porque es unario. El significante, dice, es binario. El significante, para ser significante, es ese 1 y es ese 2. Por eso por eso digo que es soporte de la diferencia, ¿no? Porque es eso, es esa marca, esa huella, ese borramiento que tomó de ese uno para ese sujeto. Por eso él dice que la segunda identificación es una cuestión de estructura. Bueno, a ver, pasemos. ¿Quieren decir algo más? A ver si nos aclaran un poco. Como el otro seminario tomaron el mismo texto. De la identificación y del rasgo unario. Claro. ¿Ustedes tomaron, a ver, solamente la tercera identificación? Ah, bueno. ¿Y no dijeron nada del rasgo unario? Nada. Bueno. Se saltearon el punto más difícil. Claro, no responden. No es así. Ah, bueno, a ver. Empecemos. Dicen que no, que han tomado todas las identificaciones. A ver. ¿Quién comienza? Marga, habíamos hecho el primer trabajo y este es nuestro último trabajo. Estamos terminando el seminario. Algo por ahí recordaremos. Bueno. No, yo pensaba, perdón, ¿no? Pero vos decías si solamente la tercera identificación. Y nos No, hizo digo que bailar ustedes me como si fuera respondían que todo. solo tomaron la tercera identificación. Sí, porque nos hizo bailar mucho.
muchas idas y vueltas y muchas preguntas tenemos con esa. Pero bueno, si se trata de, sí, me parece que estos puntos que ellos fueron levantando de la identificación al rasgo, que es la segunda identificación, este, eh, es una identificación muy importante que Lacan toma de la segunda freudiana, que es la Insigen-Zug. A ver, ahora lo importante en un punto es que el sujeto surge ahí del efecto del significante en esta cuestión del rasgunario también. Y que el significante se inscribe o empieza a hacer su juego de oposición significante, ¿no? Y de Sí. cadena significante, ¿no? Y de todas las leyes del significante posteriormente a la marca del rasgunario, como Sí, previo a los significantes. lo que nosotros habíamos como pescado en un momento, que bueno, me parece, ¿no? Bueno, que la identificación al rasgo es la que permite pensar la inauguración y el surgimiento del sujeto a partir del significante. Esto nos parecía importante. Sí, va más o menos lo que tengo de la anterior, ¿no? Pero que Lacan hace de la identificación como una operación de pura diferencia, ¿no? Que creo que esta es la cuestión y que eso designa al sujeto, ¿no? Esto que hace que la singularidad de cada uno, creo que un poco el seminario a lo que va es esto, al surgimiento del sujeto, ¿no? Sería la diferencia ahí que constituye ese trazo unario para dar lugar luego a las otras identificaciones, porque la tercera no, es la imitación. Si reciben la carta de amor, todas empiezan a llorar y todas quieren el amor perdido. Digo, ¿cómo es esa dimensión de la singularidad para llegar después a que todas se unifican en el llanto por el amor perdido? Bueno, a ver, una pregunta enorme, pero bueno, claro, a ver, pensaba, este segundo modo de identificación después de lo que ellos traen, que toma de Freud, que es al rasgo, ¿no? Entonces dice, bueno, es al rasgo de una persona amada o una persona odiada, puede ser. Por ejemplo, da el ejemplo de la tos de Dora, el amor al padre. Ahora, en esta tercera identificación dice, bueno, la histérica, que la toma de Freud, dice, el lazo libidinal previo no está, o sea, no es necesario que exista este lazo libidinal como en el rasgo. Ahora dice, puede estar, pero como que no es una condición, porque dice que la identificación acá no es al rasgo, pero sí necesita ese rasgo de soporte. Por eso es que, bueno, que no es que todas lloran y se identifican, digo, está este síntoma de este ataque histérico, pero previo hay algo que se identifica un yo con otro, ¿no? No, me parece que esa es la cuestión, como que si bien no es necesario que este lazo libidinal esté, pero digo, hay ese rasgo igualmente, si bien no se identifica el rasgo, tiene que estar como soporte. Identifica la tos, por ejemplo, de Dora, ¿no? Dora se identifica la tos, que es un rasgo histérico también. ¿Qué diferencia habría con esta identificación de las cartas, donde está en un internado y una se identifica con el objeto amado y perdido? A ver si puedo pensarlo, Marga, porque es tan importante esto que estás diciendo. La identificación al rasgo, ¿sí? Que marca la pura diferencia y que establece que luego en el sujeto cada significante se presente de esta manera, uno por uno, en oposición al otro, marcando una diferencia.
con respecto a lo que decís, con respecto a esto de si esta identificación que nosotros tomamos, donde no se necesita del objeto, donde no se necesita del síntoma, Lacan ahí coloca una fórmula y la llama identificación original. ¿Por qué la llamó? Es como que entre el significante, se produce el corte del objeto, ese objeto enucleado que cae, de lo cual quedará un resto. Pero yo me preguntaba si no estaba ahí la diferencia, porque ese -1 del rasgo unario que da origen o que podría dar origen al comportamiento de una cadena, en realidad es un -1, está afuera, y ahí lo nombra como el 1 del gran otro, ¿no? Como si la Constitución comenzara con eso, ¿no? Porque lo que tiene este seminario es que todo el tiempo te lleva el tema de la constitución del sujeto, todo el tiempo, hasta el final. Y cuando en la identificación histérica coloca esa identidad, ¿no? Donde sujeto y objeto son idénticos como el derecho y el revés, dice, yo me pregunto, y después para la histérica nombra coloca allí, digamos, la fórmula del fantasma, ¿no? Como diciendo que allí se marca la diferencia, la histérica marca esta diferencia, y a esa identificación que vos nombrás, que es diferente al rasgo de la tos, porque esta es una identificación fantasmática, dice él, marcando la diferencia del objeto. Una sería una pregunta nada más ahí, detente. Una es al síntoma y otra es la dimensión fantasmática. Sí, sí, él la marca a esta identificación como diferente. Freud lo dice, ¿no? Aún más dice, habría una identificación que no contempla el amor al objeto, pero contempla esto, ¿no? Contempla el tema del fantasma, pero fantasma como respuesta a la constitución del deseo y a la imposibilidad de respuesta del gran otro, del sujeto, en relación al deseo y su satisfacción. Pensar entonces, un momento, que esa marca y ese trazo unario que marca el síntoma y luego se incluye en la identificación del fantasma, las diferentes identificaciones que el fantasma viene a mostrar, serían similares, o sea, tendrían una relación la marca del síntoma con las marcas que quedan para la constitución fantasmática. Sí, yo creo que implica todas estas marcas. Es como si uno pudiera decir, ¿no? Como que en este rasgo unario preparatorio del Edipo, después el falo imaginario, digamos, vuelto a jugarse allí en el Edipo, serían como marcas de ese primer corte, ¿sí? De ese que marca la diferencia. A mí me parece que es algo interesante, porque esto no se aparta en ningún momento de la que es la constitución del deseo del sujeto, con todos sus pasos, ¿no? Lacan se entretiene mucho ahí, nos da unas clases tremendas en el capítulo 14 sobre la posibilidad de respuesta del gran otro, y ahí surge el fantasma viene en auxilio, la dimensión imaginaria viene en auxilio ante esta respuesta que no se produce, pero sí se produce una frase, que es lo que vos traes cuando en tus seminarios, no se dan cuenta que siempre hay una frase clínicamente en cada sujeto, hay una frase con un sentido que no está concluido.
Entonces me parecía a mí tan interesante el desarrollo lógico que hace el tipo en este seminario de la constitución del sujeto. Las chicas se ríen porque las atormenté un poco. ¿Qué piensan los otros de esto? Sí, fueron grandes y largas charlas de intercambio. No, pensaba que con esto que decía Silvia, algo que colocamos en el trabajo, que el deseo apunta a ese sujeto barrado corte de A, ¿sí? Que tiene que ver, bueno, en relación a ese fantasma al deseante, ¿sí? Con esta pregunta en la histérica que no tiene que ver con una identificación a quién, sino a esa pregunta por el chebuá, ¿sí? Perdón, que voy. Sí. Que sí, yo lo digo. Claro, ¿qué quiere? ¿Sí? Al deseante, ¿sí? No a quién, sino, bueno, al deseo, ¿sí? Como su... Pregunta es, no quién, sino a qué. Claro, ¿Qué claro, quiere? sí, sí, sí. ¿Qué quiere la histérica? Y quiere lo que tiene la otra, la carta, el amor. Entonces ahí hace una escena, arma una escena bien fantasmática en esto que traíamos donde, bueno, estas emociones, ¿no? Eh, que son equivalentes a los accesos histéricos. Cuando decimos que son todas emociones confirmadas, las formas son inscripciones ontogenéticas, ¿no? Y revelan como expresamente equivalentes a los accesos histéricos. Esto viene a traer esta dimensión fantasmática, Armay. Pregunta, ¿las emociones se traducen en significantes? Y acá tienen relación al significante, decía acá, ¿no? Porque, bueno, ayúdenme. ¿No? ¿No? ¿Quién quería decir algo en relación al significante? Se encuentran embrolladas, dice. Ponían que las emociones, no sé dónde, las emociones se traducen en significantes, por eso quería preguntar eso. Sí, sí. Sí, como que estuvieran embrolladas, que no están directamente ligadas al significante, que está en esta confusión, infección, donde, bueno, ahí, no sé, como son emociones, no son directas, son embrolladas, no son como que va a través de otro circuito, ¿no? En realidad, bueno, lo que a mí me parece interesante de esta tercera identificación, que es me parece muy, que aporta Lacan, como la cuestión del fantasma, ¿no? Porque va a esta identificación para ubicar la importancia del fantasma y el fantasma como dónde está la vía del deseo, ¿no? Porque creo que en esto es muy clínico, porque nosotros trabajamos con el fantasma, ¿no? Y en esta tercera identificación se juega esto. Creo que acá lo pusimos en el primer punto, que el sujeto se constituye como deseo del otro. Y acá es como que lo va como ubicando todo el tiempo. El fantasma es soporte del deseo. La histérica es una identificación al deseo. Bueno, y las emociones son afectos, emociones que tienen que ver con esto de no ir directo al significante. No sé. No, para mí constituyó toda una pregunta, porque el texto nos confunde, porque nos confundió, porque embrolladas, enredadas en el significante, es lo que señala Freud como identificación, el apronte afectivo. Y Lacan establece una diferencia, que la identificación es el corte, el punto donde se identifica la histérica es en el corte, que a mí me pareció un aporte lacaniano muy importante. Decir que es en el corte, ¿qué significa que es en el corte? Yo creo que el corte y el apronte afectivo están en relación al corte. ¿Qué corte? Porque acá ustedes ponen el ro barra de A. ¿Será ese el corte? Claro. Significante simbólico de la castración en relación al objeto. Claro, el falo El falo simbólico, porque ven ustedes, simbólico. no están poniendo el falo imaginario, están poniendo el ro como el punto
barra de A. Quiere decir que hay un corte entre el falo y el objeto. Claro, O sea que el corte se da entre el falo y el objeto. claro. El objeto A. El objeto A. El objeto A. No, no. Hasta ahora no lo nombramos, El porque hasta ahora estaba el el objeto de objeto A amor, no, el objeto perdido. Acá hay otro. porque no, acá no tiene que ver, creo yo, como lo entiendo hasta ahora, no, es con el objeto A. Bueno, pero, a ver, partamos de vuelta. Hasta ahora vimos el objeto perdido, el objeto de amor, y ahora incluimos un nuevo objeto que es el objeto A, que constituye la dimensión fantasmática, donde ustedes ponen el rho, no es el phi, es el rho, que es el falo simbólico, en relación al objeto A. O sea, un corte entre el falo simbólico y el objeto A. Ahí hay la posibilidad de constituir un corte y una caída de objeto. A ver, esto es algo que digo y es una pregunta a la vez. Porque durante una primera parte del seminario, pareciera que habla de toda la lógica del significante, constitución del sujeto. Y en esta otra habla de una lógica del objeto y trae la fórmula del fantasma, donde incluye acá el tema del objeto A y habla de un lugar preponderante, un lugar revelador, dice él, donde además ubica, a ver cómo decirlo, el objeto A en el lugar de la castración. Y después va tomando como las formas de la falta, ¿no? Digamos que el lugar de la falta estaba por el significante simbólico de la castración, o sea, el rho. ¿Qué relación hay entre el rho y el A? Porque él después primero va hablando de la función privilegiada del falo y después va a traer al objeto A como si en el lugar del falo, para decirlo de alguna manera. Ahí es donde lo ubica como objeto de la castración. Y después habla de la privación y la frustración. Y además trae... Se pueda constituir el objeto A como pérdida de objeto y de la castración en la constitución subjetiva, es necesario primero el significante simbólico del falo, sí, como significante que permite la cadena significante, para que luego en la constitución del sujeto pueda haber caída de objeto y las diferentes castraciones. Sí. Claro, Sí. digo para empezar a diferenciar los conceptos, ¿no? Porque Claro. uno si no se confunde, ¿por qué no es el falo el significante de la castración? ¿Por qué es el objeto el de la castración? ¿Cómo pensarlo, no? Bueno, él lo trae como el objeto privilegiado de la ciencia analítica, para decirlo de alguna manera, y acá está su gran invento. Y después va, inclusive, a mí me parece, en un adelanto al seminario 10, cuando va a hablar de las otras formas de la falta, yo creo que era de la frustración, que ya dice, no se trata de la relación, de esta inocente cuestión de la relación madre-niño, y va al punto de la relación al cuerpo y a la pérdida de las envolturas. Digo, cuestiones que va a retomar. El cuerpo y la pérdida de las envolturas es el primer objeto A en la constitución subjetiva. Es previo al objeto de la demanda. O sea, previo al seno y al excremento. El de las envolturas es el momento del nacimiento. Entonces, ahí ya estamos hablando de objeto A. Sí. ¿No? De la constitución del objeto A. Digo, porque si no se confunde, ¿no? Lo que es el objeto perdido, el objeto de amor y luego el objeto A, como diferentes fórmulas distintas. El de las envolturas es el primer objeto A, en el momento del nacimiento, es la primera caída del objeto. Luego están los objetos de la demanda y luego los objetos del deseo, la voz y la mirada. Digo para ir diferenciando. Sí, ¿no? que nos costaba bastante, te voy a decir, como ordenarlos, ¿no? Me parece que este era el punto más complicado. Y la otra cuestión que quería decir
es cuando habla de toda la cuestión del fantasma, ahí yo me parecía leer entre un aporte también cuando él dice sujeto corte de A, a mayor o menor distancia de A, y va introduciendo la fórmula del fantasma como soporte del deseo. Todo esto cuando va hablando de la cuestión de la tercera identificación. Bueno, Sí, va a decir que sujeto barrado corte de A nos permite articular esquemáticamente la estructura del deseo. O sea, está relacionado al fantasma. Porque sería sujeto barrado losange A. Y ahí va a tomar el objeto A, va a decir como una pieza central, ¿no? Como una estructura especularizable, pero no especularizable, quiero decir, y permite ubicar la disimetría entre el sujeto y el gran otro. Y bueno, va a tomar esta dimensión del término del fantasma, que hay dos. Entre sujeto barrado y A están ligados por la función del corte. Pero bueno, también está la dimensión del losange, ¿no? Bueno, todo esto en relación a la histérica, ¿no? Donde ahí, bueno, se encuentra a mayor o menor distancia de su objeto. Fantasma puede ser para cualquier estructura. Claro, para cualquier estructura, pero bueno, tomábamos en esta dimensión de la escena nosotros, donde estaba ahí ese apronte afectivo. Eso nos preguntábamos, ¿no? Volviendo a Freud, dice que están los dos yo y se vinculan por un mismo apronte afectivo, un punto. Entonces, bueno, nos interrogaba si este punto es una interrogación, una pregunta, si toma esta dimensión del objeto A, ese punto, ¿no? Esa cuestión común por la cual se arma la escena. Una ahí llora porque la otra tiene eso otro y arma el ataque histérico, ¿no? Bueno. Esto es algo que veníamos medio con Silvia tratando de ver alguna cuestión acá, esto que traía Pau. A ver, porque Freud dice que la identificación lo toma como un componente esencial en los síntomas histéricos, ¿no? Pero dice que tiene que haber como dos variables, o bueno, una que es esto de ubicarse en el lugar del otro a partir, dice, del reconocimiento de algo común, ¿no? Y a partir de esto la producción del síntoma del otro. Entonces ahí va el ejemplo del internado. Entonces yo me preguntaba, a ver, y dice que entre un punto y otro lo que los enlaza es la cadena significante, ¿no? Inconsciente. Entonces, esto que no termino de entender exactamente, porque a ver, el síntoma es este ataque histérico que tienen o lo que fuese. Pero digo, previo a esto, que esto es imaginario, ¿no? Es fantasmático. Ahora, previo a esto tiene que haber esto como simbólico, esta identificación a un rasgo que tengan estos yoes en común para que para que este síntoma después se dé, ¿no? Este ataque histérico o lo que fuera. Nada, en ese punto, como que no sé si es esto, si me queda claro eso que es así, digo, que tiene que haber estas dos instancias, porque pensaba, a ver, en esta identificación histérica está la identificación imaginaria, en donde está todo esto fantasmático, pero también está el rasgo que tiene que ver con lo simbólico, ¿no? El significante. Los tiempos de la identificación es la constitución subjetiva. Estará Por eso real. se necesita esos tiempos para que haya una neurosis. Si no, no hay ni histeria, ni neurosis obsesiva, ni fobia. O sea que los diferentes tiempos de constitución subjetiva y las diferentes identificaciones permiten que esté esta dimensión última de la identificación histérica, porque es una neurosis. Si no están todos los pasos previos, no sería posible.
Yo me preguntaba por el apronte afectivo, ¿no? Porque ahí nos confunde, ahí sí que me confundí, digo, bueno, porque, a ver, el apronte afectivo del que habla Lacan tiene que ver con esta introducción, ¿qué es un apronte? ¿Es prevenible? ¿Está en la constitución del deseo? Porque dice ahí Lacan, ¿no?, que la histérica sigue la vía de la constitución, del deseo del gran otro, y en esa vía de pronto, en esa vía del deseo, se produce esto, se produce, digamos, la identificación fantasmática, porque no encuentra respuesta para el deseo. Ahora, a mí lo que me quedó ahí, porque Lacan mismo nombra a este infortunio que comunica la carta, ¿no? Y da un ejemplo, dice que ese significante en realidad es el significante de la carta. ¿No? Lo hace el homólogo con lo que es un sello y dice, este sello es para la carta, no es para el otro. Y a quien representa es a quien manda la carta. Hace todo ahí, ¿no?, toda una cuestión que a uno lo deja medio pensando si la identificación lacaniana es al corte, que es este apronte afectivo que Freud menciona como el punto de identificación. Freud lo coloca así, ahí, en ese. Coloca así. Y Lacan creo que, inclusive en el seminario de la transferencia, en el previo, Lacan hace una diferencia con el fantasma histérico, porque dice que en relación no es al objeto A que se identifica la histérica en el fantasma, sino al gran otro. Imposible de olvidar. Entonces, ustedes creo que lo deben haber trabajado ahí. En el seminario anterior es ese barrado, Losange A mayúscula, gran otro. O sea que hay una diferencia que habría que considerarla, porque la histérica necesita la constitución permanente de ese gran otro en su fantasma. Bueno, les dejo esa pregunta, que es la dimensión entre un seminario y el otro. Y bueno, sé que el seminario de identificación es un seminario de los más complejos, pero bueno, uno no puede no pasar por ello. Así que cuando tengan ganas vuelvan a leerlo, y si no, en otra oportunidad lo volverán a leer nuevamente, como decía al comienzo, y ustedes podrán continuar después de la transferencia si quieren con la identificación. Bueno, gracias por los trabajos, gracias por esta jornada, y nos encontramos el 15 acá, que es el cártel de literatura y psicoanálisis y la fiesta de fin de año. Así que bueno, gracias a todos los que han participado y los que están aquí y nos han acompañado en estas presentaciones. Nos vemos el 15 acá.